¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Qué es una parábola? Es una historia simbólica que enseña las verdades del Evangelio, al compararlas con cosas terrenales, dejando una enseñanza espiritual que no todos pueden entender. Jesús hablaba en parábolas por la siguiente razón: para que no todos entiendan los misterios de las cosas de Dios, solo aquellos a quienes Dios les dé el entendimiento. Ejemplo: la parábola del sembrador en Marcos versículo 4 capítulos del 1 al 20. Igual que las otras parábolas, nadie la entendía, solo el mismo Jesús. Hasta sus discípulos se le acercaron para preguntarle el significado de la parábola del sembrador. Pero a Jesús no le agradó que sus discípulos le preguntaran. Te explicaré el motivo después de mostrarte el versículo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? Aquí vemos 2 puntos. Jesús hablaba en parábolas para que el pueblo no entienda las cosas de Dios. A Jesús no le gustó que sus discípulos no entendieran la parábola. Empecemos por el número 2 y después te explicaré la razón por la que Dios no quería que el pueblo entendiera. Jesús les dice a sus discípulos que si no entendían esa parábola, ¿cómo entenderían las otras? Esto tiene una razón: los discípulos seguían a Jesús con un propósito: ser testigos de Jesús y también llevar lo que se les enseñó a todo el mundo. Los discípulos vieron muchas cosas, hablaron e hicieron cosas grandes. Jesús siempre le estaba dando constantemente conocimiento de lo alto, preparándolos para su misión. Por lo tanto, en cuanto a conocimiento de Dios, recibieron mucho. Su deber era entender las parábolas, porque la palabra dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando los discípulos preguntaban algo que era sencillo y fácil de entender, para ellos por el conocimiento que estaban adquiriendo, Jesús los regañaba. Otro ejemplo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? El siguiente punto es: ¿por qué Jesús le hablaba en parábolas al pueblo para que no entendieran? Los discípulos le preguntaron esta misma pregunta a Jesús. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué Jesús no quería que los demás entendieran los misterios de Dios? Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Pero esto no lo hacía Jesús por gusto o porque simplemente no quería que ellos entendieran la palabra de Dios. No, esto Él lo hacía, porque ellos mismos habían endurecido su corazón hacia Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Es decir, el pueblo estaba con Jesús por estar, no era de todo corazón, ya que podían ver pero no percibían las cosas y podían oír, pero era pesadamente. Jesús conoce el corazón de cada quien y también sus pensamientos. Como en ese pueblo hay muchos cristianos hoy día que van a las iglesias por ir, no de todo corazón, a buscar a Dios y seguir su palabra. Dentro de la Biblia Jesús habló con muchas parábolas. Algunas tienen su significado claro, pero otras tienes que encontrarle su significado, aplicando el conocimiento adquirido o simplemente preguntarle a alguien que consideres que entiende estos misterios. En conclusión, la Biblia nos narra la historia de lo que pasó en ese tiempo y ya sabemos que el pueblo no entendía. Pero por la misericordia de Dios nosotros sí podemos entender todas las cosas de la Biblia, si la escudriñamos, andando siempre en obediencia y conexión con Dios, esforzándonos cada día perfeccionándonos en el amor y palabra de Cristo Jesús.